Hola, mi nombre es Ana Jofre Escalona y soy psicóloga. Voy a estar acompañándolos en esta primera unidad del componente de capacitación llamada el estigma y consumo problemático de sustancias, que va a ser una pincelada muy general sobre el fenómeno de estigmatización hacia el consumo problemático de sustancias y la salud mental. Vamos a comenzar esta primera unidad respondiendo una pregunta muy importante que esperamos se responda a lo largo de la presentación, que es básicamente qué es el estigma hacia el consumo problemático de sustancias, y esa pregunta va a estar respondida según todas las temáticas que vamos a ir tratando el día de hoy. Primero, términos y abreviaciones que son importantes que ustedes sepan, yo se los voy a ir recordando a lo largo de la presentación también. PT, persona trabajadora, se refiere a todas las personas trabajadoras de los dispositivos participantes. Las personas en proceso de recuperación, que son los PPR. Las personas en proceso de integración, que son aquellas personas que ya han completado su proceso de recuperación y que actualmente están integrándose de nuevo a sus comunidades, ya sea a través de la educación, trabajo, etc. SM, salud mental, y CPSP, que es consumo problemático de sustancias psicoactivas. Entonces, la pregunta que les planteé en un principio va a intentar ser abordada según dos objetivos: primero el general, después los específicos. El general tiene que ver con comprender el rol del estigma asociado a la salud mental y el consumo problemático de sustancias, y los específicos de esta unidad son entender el estigma, sus mecanismos, sus tipos, identificar las consecuencias del estigma en el consumo problemático de sustancias y el rol de las personas trabajadoras en todo este fenómeno, entender cómo opera el estigma en ambientes de tratamiento y reflexionar sobre las propias prácticas que nosotros pudiésemos tener en nuestros lugares de trabajo respecto de la estigmatización. Contenidos entonces son 7, primero definiciones de estigma teóricas muy amplias que les van a ayudar a orientarse en todo este tema en particular. Tipos de estigma, mecanismos del estigma, estigma en salud mental y consumo problemático de sustancias, por qué preocuparnos del estigma, por qué estamos hablando de esto, y luego terminamos con conclusiones y reflexiones respecto de los temas tratados. Entonces, para comenzar, es necesario hablar un poco acerca de qué es el estigma y cómo se ha entendido a lo largo de la historia. La palabra estigma se refiere originalmente a un término griego de la Grecia antigua que básicamente tenía que ver con entender el estigma como una marca corporal que generalmente estaba disponible para ser visible en esclavos y esclavas que no eran dignos de participar activamente en la sociedad. Entonces, esta marca generalmente corporal era una marca de desgracia, de infamia, y muchas veces el concepto de estigma se ha conocido también a partir del aspecto y el ámbito religioso de nuestra sociedad. Muchos de ustedes quizá han conocido la palabra estigma a través de estas marcas religiosas que de alguna forma representaban el contacto entre los humanos y Dios o la divinidad. Goffman es quien en 1963 teóricamente plantea qué es el estigma, y él propone que el estigma es un atributo que tiene una persona que es profundamente desacreditador, y él plantea en estas palabras el estigma. Dice que una persona que está participando en sociedad es una persona total, íntegra, completa, para que luego de presentar un estigma, cualquiera sea este tipo, pase a ser una persona manchada y rebajada. Entonces, es una marca que sirve para identificar a una persona, hacerla parte y de alguna forma se percibe por la sociedad como una persona con características más bien indeseables por la comunidad en general. A través de la historia también nosotros podemos encontrar que los médicos babilónicos en relación a las enfermedades mentales tenían una concepción de los trastornos de salud mental como posesiones demoníacas, como demonios que entraban en el cuerpo de las personas y tomaban completamente control de ellas. También en el judaísmo el tratamiento de los problemas de salud mental fue solamente restringido a una serie de personas con labores muy específicas, porque también se entendían que eran enfermedades ocultas. Entonces, ya los trastornos de salud mental desde tiempos pasados tiene y ha cargado con un estigma importante respecto de cómo es que posiblemente pueda entenderse como, por ejemplo, posesiones demoníacas en el cuerpo humano.
La Iglesia primitiva cristiana organizó una orden de sacerdotes, también llamado como los posesos, que eran los encargados precisamente de hacer los exorcismos a personas que tenían problemas de salud mental, pero que se entendían como posesiones demoníacas. Y ya en la Edad Media comenzó una teoría que hasta el día de hoy quizás nos acompaña y ustedes han escuchado hablar acerca del lunatismo, que generalmente está referida a las mujeres y sus periodos menstruales respecto de cómo es que pudiesen descompensarse las personas cuando la luna tiene mucha influencia en ellas. Teniendo en cuenta esta historia respecto de la salud mental que carga ya con estigmas y sabiendo qué es el estigma propiamente tal, este pudiese ser entendido como un proceso principalmente de clasificación de una persona o un grupo que implica atributos negativos en este grupo que se está estigmatizando. Entonces, la estigmatización está entendida como un proceso social que da paso a la categorización, que es lo que se busca y cuál es el objetivo del estigma, es precisamente categorizar grupos de población. El estigma entonces es un atributo por el cual un individuo es clasificado y etiquetado de manera muchas veces negativa. Y también el objetivo del proceso de estigmatización es de alguna forma identificar a qué grupo social pertenecen ciertas personas para realizar una separación entre nosotros somos nosotros, ellos son ellos y hay una distancia respecto de los grupos que nosotros vamos conformando. Según Goffman, existen 3 causantes del estigma y estos tienen que ver con estigmas relacionados al cuerpo, como por ejemplo una joroba, algún tipo de marca corporal importante y directamente visible, por ejemplo, los asociados al carácter, en donde, por ejemplo, Goffman situaría finalmente los problemas de consumo de sustancias, entendiendo que muchas veces nosotros comprendemos el fenómeno de consumo como parte de una personalidad más bien débil, influenciable, por ejemplo. Y él también finalmente nos habla de los estigmas tribales a propósito, por ejemplo, del fenómeno migratorio en Chile, que tiene que ver con todas las características étnicas, religiosas, que de alguna forma son visibles en la sociedad. Tener una tez más oscura, etc. Sea cualquiera el planteo de estos 3 estigmas que se asocian a un individuo, la sociedad tratará de distanciarse de esa persona o excluirlo finalmente. Otras definiciones de estigma que son importantes que sepamos y que nos ayudan a comprender de qué se trata este fenómeno, la han dado algunos autores, entre ellos 2 muy importantes que son Link y Phelan en el 2001. Ellos plantean que el estigma es un proceso que tiene una serie de etapas importantes. La primera, como ustedes pueden ver, es la existencia de una etiqueta. Si nosotros vamos al campo del consumo problemático de sustancias, la etiqueta, por ejemplo, pudiese ser la palabra drogadicto, ¿ya? Después, esa etiqueta se vincula y tiende a vincularse con una serie de diferencias negativas, conductas negativas que forman los estereotipos, tal como lo plantean estos autores. Entonces tenemos una etiqueta, en este caso drogadicto, para luego asociar esa etiqueta con una persona, por ejemplo, muchas veces delincuente, pobre, sucio. Después viene la separación entre el grupo que no consume y el grupo que sí consume, y este es uno de las manifestaciones más importantes del fenómeno de la discriminación. Y luego todo ese proceso se resume cuando nosotros tenemos reacciones emocionales principalmente asociadas al temor y al miedo respecto de este grupo que nosotros vamos a intentar evitar a toda costa. Entonces, para resumir lo que hemos visto hasta ahora, el proceso del estigma puede entenderse como un problema importantísimo de conocimiento en donde la ignorancia toma lugar importante respecto de temas en los que no tenemos información muchas veces y desconocemos realidades importantes. Y eso da paso a la creación de estereotipos basados en prejuicios principalmente, que es el siguiente problema, que es el problema de actitud del fenómeno del estigma, en donde hay un afecto y una evaluación negativa a un grupo, cualquiera que este sea, en este caso, población con consumo problemático de sustancias. Se crea una separación, por ende, entre nosotros, los que no consumimos, y las personas que sí consumen, dando paso a una pérdida de estatus social, en donde es como lo que decía Goffman, una persona completa pasa a ser una persona manchada y rebajada.
Y también es un problema de conducta en donde da paso a la exclusión, y esto ya tiene que ver con conductas, comportamientos, lenguajes directamente discriminatorios, en donde una persona es evaluada negativamente por otras. Todo esto entendido dentro del principio que no existe la estigmatización mientras no hayan relaciones de poder y de asimetría entre grupos sociales. También, para ayudarnos a resumir ya lo que hemos visto hasta ahora, este esquema en particular es muy útil para entender cómo el fenómeno de la estigmatización toma lugar, en donde en la parte superior ustedes pueden ver que existe el contexto sociocultural y político de un país, en este caso de una comunidad, en donde las relaciones de poder tienen lugar obviamente dentro de las estructuras sociales, en donde se encuentra la población en general, los profesionales de la salud mental o trabajadores, en donde la ignorancia, las reacciones emocionales, el etiquetamiento toman lugar respecto de un grupo estigmatizado, y que muchas veces esto pudiese acontecer en un estereotipo, en un prejuicio, en discriminación. Y algo muy importante dentro de este esquema es que todo esto pudiese conllevar a una de las consecuencias más negativas del fenómeno de estigmatización, que es el autoestigma, impactando, si ustedes se van a la parte inferior de la pantalla, impactando negativamente los derechos humanos de las personas, donde la vulneración toma lugar a estos derechos, no hay acceso a salud y no hay alcance de bienestar subjetivo importante, hay desigualdades sociales, y las personas comienzan a creer que son todos esos estereotipos que nosotros seguimos manteniendo para con ellos. Ahora, pasando a un conocimiento más específico aún, los tipos de estigma que es importante que ustedes conozcan de manera general. El primero tiene que ver con el estigma estructural, y que este se relaciona con toda aquella exclusión que viene de una capa estructural, macroestructural importante de la sociedad, respecto de marginalizar o etiquetar a un grupo en específico. En este caso, un ejemplo importante pudiese ser no contar constitucionalmente en Chile con una ley de salud mental, por ejemplo, en donde no hay garantía y resguardo de derechos humanos de personas que tienen problemas de salud mental. Luego está el estigma público, que se entiende como el estigma que está aprobado generalmente por una sociedad, como por ejemplo el drogadicto siempre va a ser delincuente, impredecible, violento, y que se mantiene en la comunidad y que las personas que son estigmatizadas dan cuenta de ese estigma también. La autoestima, que ya hablamos un poquitito acerca de eso anteriormente, el autoestigma tiene que ver con la ocurrencia de ese estigma público en la propia persona, en donde aquella persona va a pensar constantemente que es una persona con consumo que nunca se va a recuperar, y va a hacer verdad, entre comillas, todas esas creencias que se mantienen dentro de su comunidad. También se conoce el estigma por cortesía, en donde el estigma toma lugar frente a familiares, personas cercanas a las personas que son estigmatizadas propiamente tal, incluso las personas trabajadoras que estamos vinculadas a campos como el consumo problemático de sustancias. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado personas que les han preguntado: ¿y no te da miedo trabajar, por ejemplo, con población con estas características? ¿O debes tener algo en relación a eso que tanto te gusta trabajar con ellos, etcétera? Eso pudiese ser estigma por cortesía también. Y por último, el estigma interseccional, que tiene que ver con la confluencia de muchos estigmas importantes que dan paso a la exclusión y la discriminación de personas según sus características, como por ejemplo, imaginen una mujer de tez negra, inmigrante, embarazada con problemas de consumo de sustancias. Se pudiesen imaginar la carga con la que esa mujer pudiese estar tratando respecto de esto. Entonces, el estigma causa acoso, violencia física, un impacto negativo en la participación de las personas en su comunidad, generando un aislamiento significativo. La persona puede negar su problema de consumo o trastorno de salud mental por miedo a que la estigmaticen y la discriminen. Y finalmente rehusarse o salir de su tratamiento y de su proceso de recuperación. Entonces, también ligado a lo anterior, el estigma en salud mental y consumo problemático de sustancias generalmente se da por una falta de conocimiento, el problema de ignorancia que nosotros ya pudimos ver en diapositivas anteriores.
Hay actitudes, lenguajes y comportamientos negativos hacia personas con problemas de salud mental. Muchas veces las personas con trastorno de salud mental o con consumo tienden a ser vistas como su problema, por eso utilizamos la palabra esquizofrénico, por ejemplo, o drogadicto, sin pensar que esa persona está en un problema de consumo, por ejemplo, en este periodo específico de su vida y que puede recuperarse finalmente. Y también la falta de recursos y financiamiento que me imagino que todos nosotros conocemos respecto de salud mental en Chile. Y esto tiene por consecuencia una discriminación sistemática y una exclusión significativa a este grupo poblacional en particular. Ahora, si hacemos un ejercicio respecto de qué problemas de salud mental son los más estigmatizados, pudiésemos responder la pregunta ¿qué se nos viene primero a la mente cuando vemos estas dos fotos que se muestran? La primera foto pudiese mostrar y nos pudiese vincular generalmente con el diagnóstico, por ejemplo, de esquizofrenia, mientras que la segunda nos vincula también con el consumo problemático de sustancias. Y no estamos muy equivocados en pensar esto, teniendo en cuenta que la esquizofrenia por una parte y el consumo problemático de sustancias son dos de los diagnósticos de salud mental más estigmatizados, no solamente a nivel nacional, sino que también en el contexto internacional. Entonces, ¿por qué preocuparnos del estigma hacia el consumo problemático de sustancias? No solamente porque es uno de los más discriminados en estos contextos, sino que también el estigma impide categóricamente que las personas accedan a tratamiento oportuno respecto de problemas de salud mental, promueve el temor y la desconfianza de las personas que requieren ayuda por miedo a que sigan siendo discriminados en contextos, por ejemplo, incluso de salud, promueve la discriminación hacia personas con problemas de consumo de sustancias, y es el aspecto de la salud mental y de consumo que es más difícil de superar y erradicar por su naturalización respecto de los comportamientos que pudiésemos tener día a día con personas con consumo problemático de sustancias o con problemas de salud mental. Además, el estigma asociado al consumo problemático de sustancias no solamente afecta la salud mental de la persona que lo vive, sino que también impacta de manera transversal muchos ámbitos de su vida, como por ejemplo, son etiquetados y definidos como su trastorno, este ejemplo que yo les contaba de ser esquizofrénico, de ser depresivo, de ser drogadicto. Esto contribuye a una baja autoestima, como también ya les había contado. Pensar que ellos no pueden recuperarse es una de las consecuencias más negativas de la discriminación, por ejemplo. Provoca resistencia a buscar ayuda y acceder a tratamientos oportunos de salud mental. Dificultad para conseguir un trabajo, y que eso lo conocen ustedes muy bien. Dificultad también para acceder a vivienda, a educación, a resguardo físico. Y también la salud mental y física se ven altamente afectadas por las vivencias de discriminación. El problema es que finalmente nosotros hablamos de una comunidad y de una sociedad que sostiene estigma, pero nosotros como personas trabajadoras de los sistemas de salud no estamos libres de caer en comportamientos estigmatizadores, y esto ha sido ampliamente investigado en estudios recientes y también antiguos, que tienen que ver con que no estamos libres de estigmatizar, y aún así nosotros seguimos manteniendo estigmas dentro de nuestros lugares de trabajo, a pesar de que contamos con el conocimiento académico que pudiese dar cuenta de las cosas que no tendríamos que hacer. El estigma entonces se reproduce en los servicios de salud y áreas sociales, y que muchas veces no se hacen explícitos, sino que también son muchas veces sutiles. Aún más difícil es entonces poder acceder a identificarlos y poder cambiar nuestros protocolos y nuestras relaciones en los lugares de trabajo. Y también muchas veces tendemos a ver como personas trabajadoras a la persona como su problema, y no, como les contaba anteriormente, como una persona que está viviendo en un momento específico dificultades de salud mental. Entonces, las consecuencias del estigma por parte de personas trabajadoras, en especial hacia personas con consumo problemático de sustancias, tienen que ver con la generación y mantener una constante percepción de desconfianza respecto de los servicios que se le están dando a esa persona, y una dificultad para mantener una adecuada alianza de trabajo y terapéutica también. Puede resultar en una atención de mala calidad, un vínculo de mala calidad, puede provocar deterioro en la persona en proceso de recuperación y finalmente abandono de su proceso de recuperación.
Y esto nos da paso a entender que muchas veces el que una persona no termine su proceso de recuperación muchas veces puede ligarse a sentirse discriminado a pesar de que ellos quizás no puedan conceptualizarlo de esa forma. Lo que provoca también que no se usen regularmente los servicios sanitarios y de salud mental que están disponibles para las personas. Según la evidencia, entonces, los profesionales que tienen contacto directo con usuarios de consumo problemático de sustancias identifican estigmas en su actuar cotidiano, como por ejemplo algo que quizás nunca pensaríamos que es discriminatorio, pero que sí va en esa línea, que es la diferenciación, por ejemplo, del equipo de salud mental o de trabajadores con las personas que están recibiendo esos servicios, en donde se tiende a tener una asimetría en la relación, en donde se puede generar una falta de desconfianza, por ejemplo. Existen una serie de creencias y se mantienen una serie de creencias dentro de los lugares de trabajo que pueden levantar muchos juicios respecto de las personas que tienen consumo, como por ejemplo, una mujer consumidora siempre va a abandonar a sus hijos. Hay un trato infantilizado, paternalista también de nuestra parte. Y muchas veces no se abre camino a trabajar en conjunto respecto de las opciones y decisiones del tratamiento de la persona, muchas veces tomando el equipo de salud decisiones por ella. Y finalmente hay un mantenimiento importante de juicios respecto de la realidad de esa persona que viene en busca de servicios y de apoyo. Todo esto lleva finalmente a una baja autoestima, que es el fenómeno de la autoestigmatización que les contaba hace un rato, en donde hay una baja autoestima, hay una sensación de autoeficacia disminuida de la persona y esto puede conllevar a que la persona en proceso de recuperación tenga una falta de motivación importante para seguir su proceso de buscar mayor bienestar, provocando el autoestigma. Entonces, el estigma no solamente se mantiene antes del tratamiento por una comunidad que estigmatiza generalmente a la persona que tiene problemas de consumo, sino que también está antes, durante y después del tratamiento, en donde los profesionales también y las personas trabajadoras también discriminamos muchas veces a este grupo de población. Y después, cuando ellos están en su periodo de inclusión social, de reencontrarse con su comunidad, tienen muchos problemas para encontrar trabajo. Entonces, el fenómeno de la estigmatización se presenta transversalmente en su vida. La Organización Mundial de la Salud, por todo esto que les contamos, entonces en el 2005 explicita que es necesario abordar el estigma y es importante visualizarlo porque es percibido como uno de los obstáculos más importantes para acceder a tratamientos de salud mental oportunos. Ya para terminar, breves conclusiones. Primero, el estigma hacia personas con problemas de consumo problemático de sustancias implica desigualdad, discriminación y exclusión social. Las personas en proceso de recuperación perciben el estigma, si bien es cierto, quizás no puedan conceptualizarlo de esa forma, sí perciben un maltrato importante desde personas que debiesen ayudarlos y apoyarlos. Muchas personas en proceso de recuperación son vistas como su problema y básicamente toman la identidad de su problema. Los procesos de estigmatización también se producen a partir de esta separación, que es el objetivo principal del proceso de estigmatización, en donde estamos nosotros y ellos. Y también el fenómeno de la estigmatización es uno de los problemas más importantes dentro de la salud mental y las personas trabajadoras son un grupo clave para disminuir la estigmatización presente hacia los trastornos de salud mental y consumo problemático de sustancias. Ya por último, también la formación del estigma acentúa la falta de motivación de una persona que busca apoyo y busca servicios de salud mental. Frecuentemente el consumo problemático de sustancias se asocia a otros estereotipos, como yo les contaba: drogadicto, drogadicta, delincuente, pobre, ignorante, etc. Y además se etiquetan a estas personas como responsables de su problema sin tener en cuenta que hay una serie de determinantes sociales y condiciones macroestructurales que pudiesen animar a una persona o crear las condiciones para que el consumo tome lugar, por ejemplo.
Las consecuencias del estigma, como una de las conclusiones más importantes entonces, es un trato discriminatorio que toma lugar, una baja adhesión al tratamiento y el abandono de personas en proceso de recuperación, que no solamente influye al iniciar el tratamiento, sino que también se mantiene muchas veces durante y después de este. Para reflexionar entonces, y ya para terminar, les dejamos estas preguntas que ustedes pudiesen hacer el ejercicio de responder, que tienen que ver con, por ejemplo, qué prácticas en mi ejercicio laboral y profesional pudiesen estar siendo una forma de estigmatizar a las personas con las cuales yo estoy trabajando para recuperarse. ¿Qué términos o palabras uso generalmente, no solamente con esa persona directamente, sino que, por ejemplo, en reuniones clínicas que pudiesen ser estigmatizadoras y mantener estigmas dentro de los lugares de trabajo? ¿Y en qué momento dejo de creer en la recuperación de la persona que estoy atendiendo? Estas preguntas van a permitirles de alguna forma reflexionar acerca de lo que hemos visto en esta primera unidad, que esperamos haya sido útil. También les pedimos que puedan acceder a las evaluaciones autoformativas después de esta primera unidad para que puedan de alguna forma evaluar su conocimiento, y también tienen acceso a lecturas complementarias no obligatorias que también les pueden ayudar a profundizar ciertas temáticas que tratamos en esta primera unidad. Espero que estén muy bien.